conectada con nosotras acá. Ceci, buen día Ceci, ¿cómo andás? Hola, Valen, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? Todo bien. Bueno, Ceci, el disparador que pusimos en las redes es arbolado público. ¿Qué nos vas a contar sobre esto? Sí, bueno, Valen, la verdad es que esta semana elegimos este tema dado varios factores. Primero que se acerca el verano y particularmente nos parecía que el tema del arbolado, que no veníamos charlando de esto durante este año y los encuentros que vinimos teniendo, empieza a cobrar una importancia relevante y a veces es algo que pasa medio desapercibido o que nos acordamos de los árboles en las ciudades cuando tenemos algún inconveniente, cuando queremos podarlo, cuando queremos sacarlo, cuando nos molesta. Y la verdad que nos pareció importante en este contexto de cambio climático, en donde el árbol cumple un rol tan importante, sobre todo en las grandes ciudades, y la decisión de qué árbol plantar y de plantar un árbol empieza a ser clave para pensar las ciudades que vienen, por varios motivos. Primero porque el árbol tiene un rol fundamental en los espacios que habitamos desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social también. Los árboles cumplen funciones, por ejemplo, de regular las temperaturas, de disminuir las temperaturas en lugares más de tipo microcentro. Antes que eso me gustaría hablar de tres componentes en las ciudades. Las ciudades tienen un componente gris que tiene que ver con todo lo que es el cemento y la construcción, las veredas, las calles. Un componente azul, que en líneas generales, si tenemos la suerte de que pase algún curso de agua, en el caso de Rosario podemos hablar del Paraná, del Ludueña, del Saladillo, tres grandes cursos, tres cursos importantes que de alguna manera rodean y delimitan a la ciudad. Y después la componente verde, que hay que empezar a pensarla, estudiarla y analizarla antes de tomar decisiones, porque claramente esas decisiones son trascendentales. Un árbol tarda muchísimo tiempo en crecer, entonces en algún momento se han plantado distintas especies sin una planificación, sin este estudio, sin esta perspectiva, que después con los años, bueno, han tenido que retirarse, han tenido que extraerse o han tenido que de alguna manera mutilarse, porque nos dimos cuenta que el árbol que se eligió no era el adecuado para el lugar en donde se pensó plantarlo. Y después nos encontramos dentro de las propias ciudades con distintas morfologías, digamos. Tenemos ciudades, o tenemos sectores de las ciudades en donde tenemos simplemente cazuelas, lugares pequeños y reducidos para plantar árboles, donde tenemos un tránsito mayor, donde pasan líneas de colectivo, donde pasan muchos autos, donde pasan camiones, y tenemos lugares de las ciudades donde tenemos las famosas veredas jardín, que mayormente tienen más espacio verde y las características de circulación y de transitabilidad son diferentes y el ancho de las veredas también es diferente. Entonces, estos son factores que hay que tener en cuenta a la hora de tomar estas decisiones vinculadas al arbolado urbano o a qué tipo de árbol voy a plantar o qué especie voy a colocar y en qué condiciones. Porque después el árbol necesita de requerimientos y de condiciones para poder crecer y para poder crecer de una manera estable. O sea, que no venga una tormenta y, bueno, por determinadas características de la especie que elegí, o lo rompe o lo tumba, o simplemente el árbol está muy limitado para poder desarrollarse. Cada árbol tiene características de crecimiento, tiene características de tamaño, hay árboles pequeños, medianos y grandes, y en función de esto también se debe hacer la selección. Nosotros recordemos que en una ciudad tenemos servicios, tenemos cables aéreos y subterráneos, entonces es importantísimo qué especie elegir y qué colocar. Antiguamente es como que cada vecino tomaba una decisión al azar, y esto un poco valen también para empezar a hablar de estos temas, para empezar a capacitarnos, y si no hay comunas ni municipios que tengan áreas específicas que tomen esta situación, nosotros como vecinos poder tener las herramientas o al menos escuchar o haber tenido algún conocimiento
de que es un tema que no podemos elegir al azar qué árbol plantamos en la puerta de nuestra casa, sino que buscar el asesoramiento adecuado para no equivocarnos. Claro, después también pasa que muchas veces la gente no los quiere tener en la puerta de su casa a los árboles y lo saca y en realidad no es, digamos, de su pertenencia, entonces también pasan todos esos problemas. Bueno, yo tengo una anécdota que acá en la otra esquina de mi casa quisieron sacar un árbol porque les estaba destruyendo, digamos, lo que es la vereda con las raíces. Cuando lo sacaron, o sea, pagaron como una empresa, digamos, privada para que lo saque, estalló un caño de gas cuando lo estaban intentando sacar. Y se armó un buen problema porque tuvieron que cortar el gas en toda la cuadra, después ese caño tardaron varios días en arreglarlo, tuvieron una multa en realidad esos vecinos porque no estaban, o sea, no estaba autorizado tampoco, claro. En la ciudad de Rosario, eso es re importante, Valen, lo que estás diciendo. Dependiendo de cada localidad, tiene su reglamentación, por supuesto. Claro. En la ciudad de Rosario no se autoriza ni a que un vecino realice la poda del árbol por sus propios medios, sin una autorización previa. Y si te dan esa autorización, hay determinadas empresas que, como bien vos estás contando, tienen los conocimientos para hacerlo. ¿Y esto por qué es importante? Primero por lo que vos acabás de decir, digamos, hay gente que no conoce ni qué servicios pasan por ese lugar, ni qué puede estar siendo afectado, ni cómo realizar la extracción. Claro. No son cosas, parecen cosas simples, pero no lo son, lo mismo que la poda. Si la poda está mal hecha, cada poda es un daño que le hacemos al árbol, es una mutilación. Entonces, hay que tener determinados criterios y determinados conocimientos para ir a realizar una poda en una ciudad, lo vuelvo a decir, no es lo mismo un árbol que plantamos en un espacio verde, en un parque, en una plaza, que lo que plantamos en las veredas de alineación y sobre todo si las veredas tienen determinadas características y determinados espacios. Yo voy a traer una anécdota, a mí me ha tocado estar al frente del arbolado público de Rosario y bueno, y he podido aprender mucho. Y creo que todas las áreas técnicas de las municipalidades deberían capacitarse. Hoy se habla mucho más de estos temas, están mucho más en el eje, en el ojo de la tormenta, pero ¿por qué? Porque esto que vos decís, hay gente que no quiere el árbol frente a su vereda, pero después quiere la sombra en el verano. Claro. Quiero estacionar mi auto o quiero tener esa sombra para que el sol no me castigue tanto. Y también hay otro tema que no hablamos y que no mencionamos, que tiene que ver con el poder de absorción del agua. Nosotros venimos de 2 años de sequía, pero cuando nos tocan periodos muy lluviosos, el árbol, la cazuela o la vereda jardín actúa como un gran absorbente de los excedentes de agua que evitan muchas veces inundaciones o evitan el anegamiento del agua en las ciudades. Entonces, una de las recomendaciones en el marco del cambio climático global es volver a las veredas jardín, aunque sea en el microcentro de la ciudad. Es volver a tener esos espacios, pequeños espacios, o hablar de bosques urbanos. Además, hay otro punto que no tocamos que tiene que ver con el turismo, con el embellecimiento, con el paisajismo. Claramente, los valores a veces de las propiedades aumentan de acuerdo al arbolado del entorno o al arbolado del propio terreno. Esto quiere decir que cada vez la gente busca más aquellos espacios en donde hay verde y en donde el verde tiene un valor patrimonial y un valor cultural importante. No es lo mismo, por ejemplo, salir a recrearnos. ¿Por qué buscamos lugares verdes o coloridos para salir a caminar, para salir a recrearnos, para salir a buscar un ratito de tranquilidad? Está comprobado que las cuestiones del arbolado urbano influyen psicológicamente y socialmente en las personas. Claro. Entonces, no es una decisión menor o no es quiero poner tal cosa o quiero sacar tal otra. Realmente hay que tener un conocimiento y si no lo tenemos, tratar de buscar en los especialistas porque este tema empieza a estar en movimiento, empieza a estar con mayor preponderancia. De hecho, muchas ciudades o partidos políticos empiezan a tener como eje de campaña la cuestión de, bueno, llegar al 1.000.000 de árboles, lleguemos a plantar entre todos tantos árboles, y la verdad que no es cualquier árbol,
hay que tratar de evitar también el ingreso de especies exóticas, invasoras, porque el árbol también trae con su crecimiento y con su desarrollo, el desarrollo y el crecimiento de fauna y de flora, y sobre todo de fauna, de insectos, de proliferación de determinados animales, la atracción de aves, la atracción de picaflores, la atracción de mariposas. Entonces, hoy empezar a pensar en qué especies vamos a tener en nuestra vereda, en qué especie vamos a estar contribuyendo al ecosistema urbano, es clave y es importantísimo. Las migraciones de las aves se realizan en función del arbolado, y con esto traigo de vuelta el incendio en los humedales y el impacto que esto trae en el ecosistema más macro, en oficiar los receptores de esas especies que migran de un lado hacia el otro cuando cambian las estaciones. Entonces, volvemos, el árbol tiene muchísimos beneficios, es importante primero tener un árbol en la puerta de casa, pero saber cómo, dónde y qué especie plantar. Bien. Ceci, nos mandaron acá un mensaje de nuestro oyente Cristian. Dice, buen día chicos de Buena Jornada, en Villa Gobernador Galvez podaron más de 100 árboles en la zona ferroviaria, los árboles eran eucalipto, para seguridad de la gente porque había muchas muertes en tormentas. Sí, es así, Cristian. ¿Cristian es? Sí. El eucaliptus fue un árbol que se plantó hace muchísimos años atrás. Nos encontramos con esto en Villa Gobernador Galvez, en Pérez, en Rosario, porque tenemos árboles de más de 70, 80, 100 años, eucaliptus de gran porte. La verdad que en ese momento quizás quienes los plantaron desconocían cuáles eran los beneficios y las desventajas. La realidad es que el eucaliptus primero es un árbol que absorbe muchísima agua, con lo cual en épocas de sequía intenta traccionar toda el agua subterránea que a veces no hay y actúa como una esponja, pero además su madera tiene una característica que se contrae y se dilata rápidamente, no solamente en épocas invernales o de verano, sino a veces en momentos como estos, en donde la amplitud térmica es importante, o sea, tenemos mucho frío durante la noche y la mañana, y después, cerca del mediodía o después del mediodía, hace mucho calor. El eucalipto contrae y dilata. Sumado a eso, actúa como una esponja, con lo cual su madera es rápidamente, es muy quebradiza y sus gajos, cuando el árbol es grande, es un árbol que se rompe fácilmente, que no es necesario que haya una tormenta o una lluvia. Quizás el clima esté como está el día de hoy y de repente se cae un gajo de eucaliptus. Claro. Amplitud térmica y esta fricción que hace el peso de sus ramas cuando el árbol es muy grande. Efectivamente es una buena decisión. Lamentablemente, y lo vuelvo a repetir, hace muchos años atrás no se pensaba en la selección del árbol y se han plantado especies que quizás no eran las más adecuadas para estar en los entornos urbanos. Bien, Ceci, bueno, ¿cómo te pueden encontrar en las redes para hacerte preguntas? @CeciMijich en Instagram, en Twitter y en Facebook. Así que, nada, humildemente quiero que compartir o quizás trasladar esto que uno ha podido aprender con el tiempo y que la gente que nos escuche pueda también conocer un poquito más, saber qué decisiones tomar, a dónde dirigirse y también qué le tenemos que pedir a nuestros gobernantes que sepan a la hora de gestionar una ciudad o una localidad, porque hoy, Valen, ya se empieza a hablar de la gestión del arbolado público, hay que capacitarse, hay que estar al tanto, hay que tener herramientas, hay que saber a dónde ir a buscar a aquellos profesionales para tomar las decisiones de poda, de extracción y de reposición de ese arbolado. Y antes de cortar, no quiero dejar de mencionar que hay algo que quizás hace algunos años no mirábamos, ni los profesionales, ni los gestores, que tiene que ver con las especies nativas. Nosotros necesitamos volver a las especies nativas, aprender sobre las especies de nuestro ecosistema, en el caso de la zona del delta del Paraná, buscar aquellas especies que se adaptan o que mejor se adaptan a determinados lugares para poder recuperar nuestro ecosistema rápidamente y contribuir al cambio climático.
Bien, Ceci, bueno, hasta la próxima semana y que tengas una buena jornada. Gracias, buena jornada, buena semana para todos y todas. Un beso Nos grande. vemos. Bueno, vale, ahora hablamos